Hola, bueno, hoy solo llevo 3 videos, espero que este sea el que les voy a compartir. Este es nuestro segundo momento y es el momento de la ovulación. Entonces, después de ese periodo de la fase folicular, que puede durar entre 7 y 21 días más o menos, en el que los folículos, que se acuerdan que son los saquitos que tienen el ovocito, o sea el huevito, están madurando y creciendo, pues llega un pico de estradiol, que es la hormona, el tipo de estrógeno que estos saquitos están produciendo, y en ese pico de estradiol uno de los saquitos, o a veces dos, que se vuelve el folículo dominante, tiene una ruptura y libera el ovocito, que viaja por la trompa de Falopio para ser fecundado. Cuando ovulamos, solo hay dos opciones: o quedamos en embarazo o tenemos menstruación, o sea, o quedamos en embarazo o sangramos. Entonces, siempre que haya ovulación hay sangrado, pero no siempre que hay sangrado hay ovulación. Y lo más importante es que podamos darnos cuenta que estamos ovulando. ¿Por qué? Porque de la ovulación depende que haya una producción de una gran hormona que llega para calmar nuestro sistema nervioso y balancear y armonizar todo lo que hizo el estrógeno en la primera parte. Entonces, cuando sucede esa ruptura del saquito, viaja el huevito, el ovocito, y queda ese saquito roto. Ese saquito, hay una autora que me parece muy bonita, que lo describe como un milagro, porque en ninguna otra parte del cuerpo sucede una vascularización completa de un tejido, desde cero hasta algo absolutamente irrigado de sangre, como acá, que es nuestro cuerpo lúteo. Ese saquito que queda ahí se llama cuerpo lúteo y pasa a ser una glándula que empieza a producir nuestra amada hormona progesterona, que es la hormona encargada de la gestación. Progestation hormone, o sea, súper creativo el nombre, como siempre, ¿cierto? Entonces esa hormona está encargada de hacer todo para nutrir una gestación. ¿Qué pasa? Esa hormona también tiene muchos otros beneficios para nosotros. Esa hormona llega a reducir la inflamación. Ahora que hablamos tanto de la inflamación en nuestro cuerpo, pues llega a reducir la inflamación. No sé si a veces han notado que hacia la mitad del ciclo sienten más sensibles los senos, y es por los picos de estradiol, de estrógeno que tenemos. Y la progesterona justamente llega para calmar esa inflamación que hay, llega para ayudarnos con el sueño, porque promueve el sueño, promueve la relajación, le dice al sistema nervioso que puede dejar de estar en alerta y en actividad constante, y se puede calmar, se puede relajar, puede descansar. Entonces esta hormona es muy bonita porque es el yin del estradiol, es lo femenino del masculino que teníamos en la primera parte del ciclo. ¿Qué pasa? Esta hormona también hace que la glándula tiroidea, que la tiroides, trabaje a un ritmo adecuado. Entonces hace que esta glándula nuestra, que regula tantas cosas en el organismo, esté trabajando en su ritmo adecuado y no por debajo de él. Entonces hay ocasiones en las que, cuando no tenemos suficiente progesterona que balancee esa cantidad de estradiol o de estrógeno, hay una actividad bajita de la tiroides. ¿Qué pasa? Justo en la ovulación, cuando se empieza a producir progesterona, esta hormona también hace que, así como el estrógeno había promovido un crecimiento en las paredes de nuestro útero para alojar un bebé,
Entonces la progesterona llega a ser lo complementario, que es decirle a las paredes del útero que pueden empezar a disminuir su grosor, y entonces eso hace que nuestros periodos no sean tan gruesos, porque parte de nuestro periodo es tejido de ese que se había dispuesto para recibir a un bebé, pues a la formación de una vida. Justo ahí, cuando empezamos a producir progesterona, cuando ese cuerpo lúteo empieza a producir progesterona, nuestro cuerpo pues tiene un signo o una señal que es absolutamente clara, y es la temperatura. La temperatura basal de nuestro cuerpo, la que nos tomamos por debajo de la lengua apenas nos despertamos, sube, y eso nos muestra que hemos ovulado. Entonces, en la primera fase de nuestro ciclo, en esos de los 7 a los 21 días que puede durar la fase folicular, tenemos una temperatura basal. Y luego, si ovulamos, estoy a punto de cortar este video, pero no lo voy a hacer porque dentro de todo me gusta. Luego, si ovulamos, la temperatura empieza a aumentar con la producción de progesterona, y vemos que ella se va acomodando en unas cifras que son más o menos por encima, 0.3 grados centígrados por encima de la primera fase. Entonces, ese es el mayor signo que tenemos de nuestro cuerpo, la mayor señal que tenemos de nuestro cuerpo, la más clara, del momento en que ovulamos. ¿Qué pasa? Nosotros somos fértiles el día que ovulamos y 5 días antes. ¿Por qué? Porque ustedes podrán ver que en los últimos días de la fase folicular, los últimos 5 días, la última semana, empezamos a tener un flujo fértil, una descarga de un flujo que es como la clara de un huevo, que van a empezar a ver en su ropa interior, ojalá en su ropa interior y no en los protectores que no dejan que la humedad natural del cuerpo esté allí. Van a ver esa descarga de flujo, y eso lo que nos indica es que hay un aumento de estradiol, de estrógeno, porque en el pico del estrógeno ahí es donde ovulamos. Entonces, cuando tenemos esa descarga, ese flujo hace parte de todo el funcionamiento mágico y maravilloso de la naturaleza, y es que ese flujo le ayuda a los espermatozoides a escalar para que puedan llegar mucho más rápido para fecundar el óvulo que ha llegado, pues que está allí esperando. ¿Por qué? Porque el óvulo solo tiene una vida de 24 horas. Entonces nosotras legalmente somos fértiles ese día. 5 días antes, porque los espermatozoides pueden permanecer ahí gracias a ese flujo esperando a que ovulemos. Entonces, por eso la ventana de fertilidad es el día que ovulamos y 5 días antes, que son 6 días. Como normalmente en las aplicaciones no hay una forma fija de decir si ovulaste o no, se hace un aproximado, y debido a que la fase folicular dura entre 7 y 21 días, pues se toma un aproximado de 14 días, y por eso normalmente dicen que se ovula en el día 14, pero no todas ovulamos en el día 14, porque si tenemos un ciclo un poco más largo que 28 días, entonces podemos ovular un poco más hacia el día 16, el día 18, porque la fase entre que ovulamos y nos viene el periodo puede durar máximo 16 días. ¿Listo? Entonces dura entre 14 y 16 días. Si tomamos un ciclo que dura 28 días, pues el día 14 será exactamente la mitad, y el famoso día 14 es el día de la ovulación. Pero si yo tengo un ciclo que dura 35 días, por ejemplo, mi ciclo en este momento tiene 35 días.
Y si tengo un ciclo de 35 días, lo que puedo hacer para hacer un estimado, si no sé cuándo ovulo, es contar 2 semanas antes de ese día en que sangro. ¿Por qué? Porque la fase lútea, o sea, ese cuerpo lúteo, tiene una vida máxima de 16 días. Entonces, 35 menos 16 me daría el día en que ovulo aproximadamente. Y para no complicarnos la vida, decimos que son 2 semanas más o menos antes de mi menstruación, cuando yo ovulé. Listo. Esas son cuentas muy generales, pero podemos llegar a saber cuándo ovulamos si nos tomamos la temperatura basal, que es la temperatura debajo de nuestra lengua, apenas despertamos, sin levantarnos, sin hacer ningún movimiento, despertamos, nos tomamos la temperatura y sabemos si estamos ovulando o no estamos ovulando. ¿Por qué es tan importante la ovulación? Porque después de una carrera de 100 días de esos folículos, eso es una triatlón ovariana, eso dice Lara Briden en su libro, si no la conocen búsquela, es una tesa, es una naturópata súper tesa, y ella dice que es una triatlón ovariana porque son 100 días de buena nutrición, de todas las vitaminas que necesitamos para tener un ciclo sano, de estar bien y en armonía con los nutrientes, con magnesio, zinc, selenio, vitaminas A, B, pues todas las B que hay, vitamina C, todo lo que implica una nutrición de 100 días y aparte en cuestión de minutos este folículo que lleva 100 días corriendo, nadando, montando en bicicleta, haciendo de todo lo que se puede hacer en una triatlón, al final, su etapa final es que tiene que tener la nutrición suficiente para formar un tejido capaz de producir progesterona y sostener esa etapa de armonía y pues idealmente dentro de la naturaleza de nuestro cuerpo sostener la gestación de los inicios de una vida. Entonces ese saquito es una de las cosas más sagradas y más impresionantes que tenemos en el cuerpo, porque de la nada crece en un tejido de más o menos 4 centímetros, que es como esto más o menos, y se vasculariza, recibe todos los nutrientes y empieza a producir progesterona para regalarnos todo lo que eso significa, para promover nuestro sueño, para calmar nuestro ánimo, para relajarnos, para decirle al sistema nervioso central que puede estar tranquilo, que puede relajarse, que puede descansar, que necesita descansar. Entonces, habiéndoles contado esto, quiero decirles que lo que hacen los métodos hormonales, los métodos anticonceptivos, es apagar la ovulación. Entonces ya ustedes se imaginarán qué significa cuando apagamos la ovulación en nuestro cuerpo. Significa que no tenemos nada de lo que acabo de contarles y compartirles, y que esa hormona, la progesterona, que llega como el yin a balancear el yang del estrógeno, lo femenino a balancear lo masculino, no está en nuestro cuerpo, y en cambio tenemos unas progestinas que no son iguales a la progesterona y que son a veces muy parecidas a la testosterona, que es una hormona masculina. Entonces ahí les dejo, esa es la ovulación, y parte de la fase lútea, pero voy a entrar en otras cosas para contarles algo más de la fase lútea y de la caída de energía que tenemos allí. Entonces mañana nos vemos en la tercera fase o en el tercer momento de nuestro ciclo, y háganme preguntas, déjenme comentarios, cuéntenme cualquier cosa que se les pase por la mente cuando vean este video, si lo sabían, si no lo sabían, si esto es nuevo, si no es nuevo. Y bueno, un abrazo, nos vemos.